Bueno, hola. Este es un video de un repaso muy corto del Renacimiento. Como saben, el Renacimiento va a tener un antecedente que es el Trecento, o sea, alrededor del año 1300. En ese momento lo que encontramos es un artista que va a ser clave para que se desarrollen en la disciplina de pintura ciertos artistas posteriormente en el 1400. Este artista es Giotto y acá estamos viendo una de sus pinturas. ¿Qué es lo que hace que este artista sea un antecedente? Es su forma, su tratamiento del volumen de los cuerpos. Sobre todo, como vemos acá, les voy a marcar con rojo estas figuras, este tipo de volúmenes, que no es solamente el tratamiento de los paños, sino también el uso de las luces y las sombras. Muchos van a decir que Giotto en sus frescos lo que va a hacer es casi hacer escultura con pintura. ¿Sí? A la pintura le va a agregar como una especie de peso, un volumen que va a hacer que los cuerpos realmente parezcan voluminosos. Lo que sí va a mantener Giotto, por ser de este periodo del Trecento, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los nimbos, estas aureolas doradas que lo que hacen es marcar que una figura es santa? Eso lo va a seguir teniendo. Va a aparecer otro tipo de elementos, pero la cuestión volumétrica es lo que va a influenciar a los artistas del 480. Acá vemos esta comparación de dos imágenes. Por un lado tenemos esta pintura que es medieval, ¿sí? Ambas son escenas del mismo momento bíblico, que es el descendimiento de la cruz de Cristo. Entonces vemos a los mismos personajes, ven a la Virgen María y a Cristo y los demás personajes también. Esta pintura de la derecha es de Giotto. Esta es pintura medieval del año 1200 más o menos, no es tan antigua. Y lo que vemos ahora sí, comparando estas dos imágenes, es esta cuestión volumétrica. ¿Sí? Por ejemplo, esta figura medieval tiene los pliegues marcados, ¿sí? No son completamente planos, pero fíjense cómo logra, por medio de luces, sombras y el manejo del espacio, dar volumen a todas estas figuras. Otra cosa muy importante también de Giotto, que es esto que estamos marcando también, que son las figuras de espaldas al espectador. Eso también va a marcar un antes y un después. Recuerden siempre que Giotto lo que va a hacer es frescos en capillas y demás. Siempre recuerden eso. Bueno, entonces Giotto como el antecedente del Renacimiento. Acá yo les puse escuela florentina, también al mismo tiempo había otra escuela que era la escuela sienesa, que si ustedes buscan en internet van a ver que es con una mirada mucho más gótica, más plana, con fondos dorados muy planos, pero por eso nosotros lo ponemos a Giotto como el antecedente, porque habla del volumen, sobre todo el volumen. Sí, esta es la pintura más conocida, que es la Lamentación sobre Cristo muerto, que es la que veíamos recién un fragmento, las figuras de espaldas. Otra cosa que tienen también para recordar es que esta técnica del fresco se trabajaba por lo que eran jornadas, ¿sí? Las jornatas. Y estas jornadas nosotros las podemos ver en estas líneas, estas demarcaciones, son eso, las jornadas de trabajo. Miren los angelitos, los movimientos que tiene. Esto también genera profundidad, también genera otra cuestión que no tiene nada que ver con los artistas previos, y es lo que va a obnubilar a los artistas del 480. Entonces nosotros ahora sí hablamos del Renacimiento en sí mismo, que lo vamos a dividir en dos, en 480 y en 580, 1400, 1500. En el 1400 vamos a tener a varios artistas que ahora los vamos a volver a nombrar, y en el 580 también. Lo importante es que en todo el periodo llamado Renacimiento, no importa en cuáles de estas dos divisiones, lo que vamos a tener son una serie de aparición de nuevos intereses en los artistas.
Una cuestión va a ser la idea del antropocentrismo, del humanismo y del antropocentrismo. Recuerden que durante la Edad Media y también en momentos previos, ¿se acuerdan cuando vimos Egipto y demás? Los artistas eran teocentristas, o sea, el centro era Dios y todo el arte y todo tenía que ver con Dios. No quiere decir que ahora los temas no sean religiosos, al contrario, hay muchos temas religiosos y cada vez menos mitológicos, pero ahora la mirada es sobre el hombre, ¿sí? Antropocentrismo es la mirada sobre el hombre. ¿Y en qué lo podemos ver? Por ejemplo, en la aparición de lo que es el artista como individuo y como genio creador. Antes, los artistas estaban dentro de gremios de artesanados y era difícil que alguien firme con su nombre y que sea un único autor. Ahora es al revés y es como conocemos también en la actualidad al artista contemporáneo, ¿no? Artista, por ejemplo, hablamos, no sé, Andy Warhol, firma Andy Warhol. En este caso, esto empezó en el Renacimiento y podemos ver, por ejemplo, Van der Weyden, firma Van der Weyden, sí, pero es por sí mismo que vale esa firma y esto es muy importante porque los artistas van a estar financiados por otra figura que va a aparecer socialmente, que es la figura del mecenas. Los mecenas lo que van a hacer son como los patrocinadores de estos artistas y van a poner dinero para que se hagan las obras. Y lo que hacen es buscar al individuo artista, no a un gremio de artesanados. Obviamente siempre acuérdense que los mecenas, a cambio de esto y a cambio de obtener estas obras de arte, lo que van a hacer es aparecer en las obras, como los vamos a ver hoy. Bueno, otras cuestiones también, el interés por la naturaleza, en analizar. Eso lo vamos a ver después mucho más intensificado en el 580, el interés de la naturaleza, por ejemplo, cuando Leonardo hace un análisis del vuelo de un pájaro. Y también muy importante la cuestión del interés por la cultura antigua, ¿sí? Sobre todo por la cultura griega y romana. Por ejemplo, en el análisis de lo que es el cuerpo, en el análisis de la cultura, de los mitos y demás. Bueno, ahora sí, en el periodo del Renacimiento dentro del 480, en el primero de los periodos, lo que va a hacer es el descubrimiento o la invención de lo que es la perspectiva. La perspectiva va a permitir a todos los artistas dejar de hacer pinturas planimétricas y darle una idea de profundidad. Esto se va a ir analizando a lo largo de los años y vamos a ir viendo pinturas que no son tan perfectas en cuanto a la perspectiva porque de alguna forma se va ensayando esto. También se va a hablar mucho de la proporción, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la pintura. Y esta cuestión del descubrimiento del óleo se lo vamos a atribuir a quienes, a los flamencos. ¿Sí? Los temas, bueno, vamos a ver temas mitológicos, sí, retrato, sí, pero sobre todo, y lo que tenemos que pensar es que la religión va a ganar por goleada, va a ser lo más usado en este momento para pintar. El 480 nosotros tenemos que pensar que va a suceder en dos lugares con una intensidad muy interesante. Por un lado en Italia, ¿sí? El 480 italiano, y por otro lado en Flandes, el 480 flamenco. Y es importante que los dividamos porque son muy diferentes. Acuérdense, pasan al mismo tiempo. Estamos hablando del 480, pero son muy diferentes. Por el lado italiano vamos a tener al artista escultor Donatello. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Donatello va a inventar una técnica que también va a ser su forma de hablar de profundidad dentro de los relieves, que es el aplastado, es este schiacchiato, que no sé italiano. Esto va a hacer que las principales, las partes más lejanas de la obra estén como de una forma aplastadas y las que estuvieran más cerca, más hacia afuera, como vemos por ejemplo acá la mesa. Entonces esto va a crear esta sensación de profundidad de la que está tratando de investigar el 480 y él lo logra por medio de esta técnica. Obviamente tiene otras obras, ¿se acuerdan que habíamos visto la Magdalena Penitente?
muy interesante, obra en madera, pero esta es una cuestión importante a destacar. Después tenemos a otro artista que va a ser un pintor, que es Masaccio. Masaccio, lo que va, acá tenemos esta pintura que es la Trinidad, y lo que va a destacar acá es una técnica que se sigue usando, que es la técnica del trampantojo o el famoso trompe-l'œil, donde en realidad, si nos paramos en un lugar muy específico, parecería ser que hay un agujero en la pared y que toda esta composición en realidad no está pintada, sino que está dentro de la pared. Obviamente es todo un plano, pero logra este efecto de trompe-l'œil por medio de la perspectiva. Si nosotros nos fijamos, sería acá el punto de fuga y todas las líneas, ven, que fugan hacia allí, ¿sí? Después también tenemos acá, mucha prolijidad en este programita. Tenemos la estructura de triangular en la composición, que lo hablamos un montón de veces, los casetones, que también dan profundidad, y la figura de los donantes, que serían los mecenas, aquellos que dieron este dinero para que se haga la pintura, que estaban a los costados, ¿sí? Que son estos dos, son los donantes, que aparecen ahí figuretis. Y esto que habíamos hablado, marcado interés por la cultura antigua clásica, por ejemplo, miren los los capiteles de estas columnas son claramente clásicas. Bueno, después, este era el lado italiano. Después vamos a tener el lado flamenco, que también con artistas que ya hemos nombrado muchas veces. Tenemos a Jim Van Eyck, ¿sí? Con su famoso Matrimonio Arnolfini, que tiene infinidad de símbolos que ya hemos hablado, pero lo interesante del periodo flamenco es la utilización de un nuevo material. En realidad no quiere decir que el óleo no existía, sino que ellos encontraron otra forma de usarlo para poder aprovechar más sus capacidades, sus atributos. Entonces los flamencos van a usar el óleo en forma de lo que son capas muy transparentes, que son las famosas veladuras. Entonces de esta forma logran eso que nosotros llamamos anteriormente pintar la atmósfera, ¿no? Pintar estas luces muy marcadas, estos reflejos, y siempre en tamaños reducidos. Acá también tenemos otro artista, que es Van der Weyden, con otro descendimiento, o sea, es la misma imagen que habíamos visto, la misma escena, perdón, el mismo tema de Giotto, pero acá en el descendimiento de Van der Weyden. Lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta es que los flamencos van a influenciar a los italianos y no al revés. O sea, los flamencos van a analizar la pintura y a estudiar la pintura y esta cosa de pintar la atmósfera por su parte. Va a ir hacia Italia esta información y los italianos la van a tomar, pero nunca al revés. O sea, los italianos no influyen en los flamencos, sino que los flamencos influyen en los italianos y así a partir de ahí empiezan a usar el óleo. Siempre tengan en cuenta entonces que los flamencos también van a hacer un uso de la luz muy intensificado, y que ellos van a creer mucho más en la práctica que en la teoría, al revés de los italianos. Bueno, después ya podemos pasar a lo que es el Cinquecento, ¿sí? Este periodo final del Renacimiento, donde encontramos a dos artistas muy famosos y otro no tanto, que es Rafael. Nosotros acá no lo vamos a ver, pero tenemos a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel Buonarroti. Tenemos que pensar que estos intereses que tenía el Renacimiento, del humanismo, del interés por la naturaleza, la cuestión antropocéntrica, va a seguir estando, no cambia, al contrario, se intensifica. Y eso lo podemos ver sobre todo en los estudios de Leonardo anatómicos. Acá una de las obras más conocidas, que está pintada en el refectorio, ven que esto es parte de la pared, que es la Última Cena. Más allá de también toda la simbología que envuelve, que se acuerdan que teníamos los grupos de A3, se acuerdan que tenían un pelado, un peludo, un barbudo,
que era como una técnica, una ley que hacía que todo se mantenga equilibrado. Más allá de eso, lo que tenemos que seguir viendo es que sigue habiendo este interés por marcar la perspectiva, por marcar la profundidad y por marcar en los rostros una expresión mesurada, ¿sí? No están súper sorprendidos, sino que es algo intermedio. Y siempre tengan en cuenta cuando analizamos a Leonardo, es mirar siempre las manos, ¿sí? Las manos que están hablando por sí solas, ven que dicen, el de arriba va a ver, lo que están hablando, yo no fui, ¿qué está diciendo? Bueno, se puede hacer toda la historia, que es realmente lo que ocurre, a partir de las manos en lo que es Leonardo da Vinci. Por ejemplo, acá esta es la Anunciación. Hay dos versiones de esta pintura. Y también siempre las manos tenemos que mirar para entender lo que es la escena. Otra cuestión que va a agregar Leonardo, que lo podemos ver en otras pinturas, también en la Gioconda, en otros retratos, que se ve acá atrás, que es el uso de la perspectiva atmosférica. La perspectiva atmosférica lo que hace es mostrar paisajes muy muy lejanos con una veladura azulada por encima para dar todavía esa sensación de más lejanía. Eso se ve perfecto en esta pintura, no así en la Última Cena. Y esta perspectiva atmosférica la empieza a usar Leonardo y después se va a seguir usando en otras pinturas, en otros pintores. Pero es importante que antes no estaba. Leonardo también va a usar otra técnica que él va a llamar el esfumato, que es un traspaso entre los valores y los colores de cualquier superficie de una forma muy suave, muy suavizada, o sea que no vamos a ver una pincelada marcada, ¿sí? Entonces ese es el esfumato. Bueno, simbología también, pero no nos podemos poner a analizar todo. Después también tenemos a Miguel Ángel, obviamente, que va a ser la Capilla Sixtina, también con un montón de simbología, pero lo que es interesante es que también va a usar esta técnica del trompe-l'œil, ya que lo único que es real en la arquitectura de la Capilla Sixtina son estos triangulitos que se acuerdan que se llamaban pechinas. Eso es lo único real. Después todas estas columnitas que vemos acá, estas como travesaños de acá, estas otras columnitas de acá, todo eso es pintado como si fuera real. Este trompe-l'œil otra vez. Acuérdense que son escenas y entre las escenas teníamos acá los profetas, las sibilas, profetas, sibilas, teníamos a los ignudi, que eran estas figuritas desnudas, y acá otras figuras también mitológicas que son los tondos, ¿sí? Que tienen como este disco acá. Lo que tenemos que recordar de Miguel Ángel, además de que estaba peleado con Leonardo, es que él va a usar una ley que se va a llamar la ley del concordatio. Esta ley no es una ley, sino que es más bien una característica de las pinturas donde va a haber como una especie de equilibrio entre los elementos profanos, los elementos paganos y los elementos religiosos. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar en su pintura de El Juicio Final, que sigue acá, la barca de Caronte, que es mitológica, con el Juicio Final, que es cristiana. Entonces esto se va a llamar concordatio y es muy interesante de analizar porque están un montón de elementos dentro de la Capilla Sixtina. Bueno, y acá tenemos en su faceta de escultor la famosa Piedad, ¿sí? Con estas quebraduras y siempre recordar la mano que cae sin vida de Cristo. Esto va a reverse en un montón de obras posteriores en la historia del arte, entonces se asienta como un precedente. Bueno, vieron que es un repaso muy, muy, muy rápido. Y ahora con lo que los voy a dejar es con estas dos imágenes. Ambas, bueno, en la imagen de la derecha es toda la pintura completa. Esta obviamente, como ven, es la Última Cena, que es un fragmento. Y lo que tienen que hacer ustedes es comparar ambas pinturas. Obviamente, si la Última Cena, se acuerdan que estaba pintada con una técnica que eligió Leonardo, que se cae toda. Y por eso, bueno, no tenemos muchos detalles como en esta, pero tienen que ponerse a pensar cómo es la luz en ambas pinturas, cómo está manifestada, de dónde viene, cómo es fuerte,
cómo es amarillenta, qué color tiene, de dónde viene, cómo está dispuesta en la pintura, de arriba, de abajo, del costado, general, enfocándose, cómo son las sombras también de ambas pinturas, tienen que comparar, y cómo es la disposición de los personajes también. ¿Están relacionados? ¿Se miden mutuamente? ¿Qué está pasando? Entonces, para seguir con el próximo periodo, tienen que relacionar ambas pinturas y escriban 2 o 3 palabritas para relacionar y poder comprender ahora lo que sigue, que es el barroco. Bueno, espero que se haya entendido, que se escuche sobre todo, y esperamos para la próxima para ver el barroco.